Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende cuando escuchéis este podcast. Estamos grabando en 30 de abril por la tarde-noche de Barcelona. En México este día se celebra el Día del Niño normalmente, entonces así como queda muy cool este programa hoy, justamente el 30 de abril. Muy contento porque hace, no sé, 3 semanas, quizás un mes, conocí a Iván en una presentación de su libro, que me hace mucha gracia el nombre porque es Falso Arranque, así como una traducción literal, pero en México lo llaman como salida en falso, se llama en español, en mexicano, o el false start, que es normalmente en inglés. Iván Sánchez González, él es fan de la NFL de hace mucho tiempo, escritor en sus ratos libres, ahora nos contará un poco más de sus cosas y de su vida, pero ha escrito un libro muy chulo que es este, que se llama Falso Arranque, una novela policíaca, una novela negra, pero es muchas cosas, ahora hablaremos de ella. Entonces, pues súper feliz, tío, de que estés aquí. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Pues mira, es un placer, Humberto, que me hayas invitado a tu casa. Yo seguía tu podcast desde que nos conocimos en la presentación de mi libro y oye, enganchado estoy. Muchas gracias, tío. No, al final este podcast obviamente es de los Rams, que hablaremos también de ello, te preguntaré, pero es básicamente para toda esta comunidad de fútbol americano en español que se ha hecho sobre todo en España, y luego esas relaciones que tengo con México y mis raíces al final, que de ahí se inició para mí todo mi amor por el fútbol americano. Entonces es como traer lo que yo conozco de ahí a España, y ha sido una aventura, está siendo una aventura muy chula este podcast. Um, Vamos a empezar por el principio, tío. Tu afición a la escritura tiene que ver, quiero pensar, con tu afición a la música, y quiero que también tiene que ver con tu afición a la NFL. No sé si es el orden correcto: escritura, música, NFL, o cuál es el orden, tío. ¿Cómo nace este amor tuyo por escribir? Yo creo que lo primero que te diría que sería la música, ¿no? Luego sería Ajá. la NFL y al final la escritura. Y entre esas, el cine. La verdad es que El soy muy cine, es verdad. y ha sido una mezcla de todo. Pero yo lo que me gustó mucho de tu libro, que realmente es una lectura muy, muy cómoda, se hace muy rápida, y son de esos pocos libros. A mí me gustan los libros cuando te estás tú leyendo y es que casi es cinematográfico tus textos, me da la sensación a mí, no sé si te lo hayan dicho, porque aparte tiene como un aurea que ya conforme vas leyendo te estás imaginando el espacio, te estás imaginando, y yo lo que sé que tienes mucha música metida en el libro también, y lo suyo sería poder estar así como con el Spotify en el momento de estar leyendo y ir poniendo las canciones y tal, pero es que, o sea, si tu afición final es la escritura, ¿cómo Eh, has llegado a escribir este libro, tío? Pues mira, fue un poco locura, ¿no? Porque yo el año pasado porque yo siendo fan de la NFL, empecé a ver la NFL, pues bueno, como casi todo el mundo, ¿no? Con los highlights de YouTube y lo que podía ver, no teníamos la zona en casa. Ajá. Y bueno, gracias a 100 yardas que lo trajeron aquí en abierto, pues cada viernes es una Super Bowl para mí. Entonces, yo siempre tenía en la cabeza el hecho de querer hacer, no sé, una historia, ¿no? Contar algo, ¿no? Y entonces se me vino a la cabeza, oye, ¿y por qué no cuento algo sobre la NFL mezclando todo lo que tengo, o todo lo que me gusta a mí en el cine, incluso metiendo algo de música? Era toda una locura, ¿no? Y quise hacer ahí un batiburrillo, miré a mi mujer me miró a mí y dijo, adelante. Y entonces, porque yo trabajo en un taller, entonces, Ajá. ratos entre coche y coche, de reparar coche y coche, se me ocurrió una idea. Y pues venga, la apunto, ¿vale? Y luego cuando llegaba a casa, después de cenar, cuando ya acababa de todo, pues lo pasaba limpio, empecé capítulo a capítulo y así acabó siendo una historia plasmada en un libro. Bueno, sí, porque es que además tiene mucho de cine, tiene mucho de... Es como... Realmente es como una conjunción, creo que... Porque además el libro, y no es ningún spoiler ni nada, pero trata como de estas... en México diríamos la segunda chance o la segunda oportunidad, de... Que además luego acabaremos hablando de una cosa que describió Luis en la introducción del libro.
Pero em, toda esta pasión tuya es como que una conjunción de todo lo que tú llevabas dentro y de repente conseguiste todo conjugarlo todo en un libro y como muy bien armado, además como que en el momento en que realmente hacía falta este libro para todo lo que está pasando en España con la NFL, ¿no? El año pasado veía, porque claro, también seguía por todas las redes todo lo que podía ver de la NFL. Para mí todo lo que sea de la NFL, pues me parece muy poco, ¿no? Necesito más, ¿no? Necesito... Entonces había unas historias que veía de gente tan joven que Ujú. se habían suicidado, y yo pensaba, ¿qué es lo que pasaría por la cabeza de esa gente que realmente lo tienen todo? Tienen dinero, tienen... Exacto. ¿Qué pasaría por la cabeza de esa gente, no? Y es lo que quería también plasmar en el libro con las historias y con esta historia de Oliver Vega, que es el personaje principal, ¿no? ¿Qué pasa después de cuando se apagan los focos? ¿Qué sucede cuando se olvidan, Ujú. cuando una lesión te trunca tu carrera? Esa parte de la NFL, o digamos mejor del fútbol americano, es lo que yo quería plasmar en el libro. Al fin y al cabo, el fútbol americano es el telón de fondo, ¿vale? Ujú. Exactamente. Es el hilo conductor de la historia. Quería ver esa parte psicológica del ser humano, ¿no? Que somos ante la adversidad, ante cuando nos caemos y tenemos que volver a levantarnos. De eso trata el libro, y es lo que quería sobre todo plasmar, ¿no? Porque es muy fácil, sería muy fácil contar una historia de un quarterback estrella Sí. teniendo el partido de su vida y todo happy. Pues la verdad es que no, quería ver ese lado diferente, ¿no? Que tampoco lo he visto plasmado en ninguna película, ni en... Entonces me faltaba algo, decía, oye, ¿por qué no encuentro yo, por ejemplo, una novela sobre la NFL? Y Ajá. en inglés encuentro, ¿no? En español parece como que tiene un poco de reticencia al fútbol americano. Entiendo que en América los niños se han criado con eso, entonces es mucho más Sí. fácil, ¿no? Nosotros es como que nos lo han impuesto o hemos tenido que buscarlo, ¿no? A los que somos fans del fútbol americano. Pero no sé, es un mundo por descubrir que me gustaría que la gente viera, disfrutara, y tanto como yo, como tú, o como cualquier fan de la NFL. De la NFL, porque además en muchos podcasts de este canal que he hecho, justamente hablamos de eso, que qué hay detrás del jugador, ¿no? Porque aquí simplemente venimos como aficionados a exigir a tu equipo que gane la Super Bowl o que llegue a los playoffs o te enojas porque no han drafteado al jugador que tú pensabas, pero una vez vinieron unas dos chicas, que está una es hondureña y una es mexicana, que trabajaron en la NFL internamente y hablaron justamente de esta parte del ser humano jugador, porque al final los vemos como una cosa muy exterior, como algo muy ajeno a nosotros, pero al final son tíos que van a trabajar todos los días como tú te vas a hacer los coches, yo voy a hacer la obra y ellos están ahí entrenando, que ese es su trabajo, ¿no? Y entonces el hecho de que hayas plasmado esto desde esa perspectiva a mí me gusta, porque es una de las cosas, como bien dices, de las que no se habla casi nunca, y se da por sentado que es un tipo que tiene que salir los domingos a ganar un partido, ¿no? El otro día hablaban, deja recordar el quarterback quién era, tío. Hablaban de un quarterback en un partido, no, hablaban de David Beckham en un podcast, que justamente en un partido del Mundial, ahora no me acuerdo cuál es, de Francia me parece, tuvo un partido muy desastroso, creo que fue contra Francia, y resulta que su mujer antes de salir a la cancha le había dicho que estaba embarazada o no sé qué, y entonces el tipo estaba totalmente desconcentrado porque estaba con la cabeza en otro lado. Y entonces le echaron muy, muy encima, pero claro, no nos damos cuenta de que ese muchacho en ese momento, que son además, pues chavales muy jóvenes, tú lo acabas de decir, o sea, si los fichan con 21 o 22 años y les hacen ya contratos con 25 de 30 millones, 50 millones, 60 millones de dólares, que es una cosa que tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para intentar aterrizar. Y creo que la gran mayoría lo hacen, pero esta parte que estás tú descubriendo es justamente la otra parte, ¿no? Y estamos viendo recientemente, además, muchas historias trágicas en la NFL. Sí, es lo que yo veía el año pasado, veía
gente que lo tiene todo, ¿no? Que no llegas a entender qué le pasa por la cabeza para que tomen esa decisión, ¿no? Entonces, era como que, a la parte que es real, quería plasmarlo de una manera, siempre con respeto, ¿no? Pero que fuera fácil para todo el mundo llegar a entender el por qué pasa eso en esas cabezas, ¿no? Porque eso es lo que Exacto. dices. Gente normal y corriente que van al supermercado, que tienen problemas con su pareja o que a lo mejor por H o por B no llegan a final de mes, porque aunque ganen mucho dinero, los juegos, las Sí, sí, deudas, vemos a muchos deportistas quebrados. Sí, sí. exactamente, no saben llevar la fama o no saben controlarla y luego tienen un problema serio, ¿no? Y eso es lo que quería plasmar, en parte en el libro. La otra parte es como Luis lo plasmó en la introducción, el cómo te tienes que levantar, cómo tienes que estar preparado para esa segunda oportunidad, si te llega, ¿no? Ese tipo de sentimiento que mucha gente por privado que ha leído ya la introducción de Luis Exacto. que le está ayudando bastante, ¿eh? Que hay gente que estaba en la mierda y dice, Sí. tío, estoy viviendo algo muy jodido en mi vida y he leído la introducción y oye, me siento identificado, ¿no? Es como que si ya eso lo consigue la introducción, Sí. entras en la historia al momento. Sí, porque además hay que decir a toda la gente que no conozca a Iván y que no conozca todavía el libro, que debe haber unos cuantos y por eso hacemos este podcast para darle un poco de vuelo. La introducción la hace Luis Jones. Luis Jones, que todo el mundo lo conocemos en 100 yardas. Ese libro que hace es justamente hablar de lo que se trata esta novela, ¿no? De las segundas oportunidades. Y creo que Luis Jones es uno de los mejores ejemplos que hay en España justamente de esto. Luis Jones estuvo a punto de entrar a ser jugador del roster de los Barcelona Dragons de aquellos años 90. Una lesión le frustró. Entró Guillermo Gómez, que luego Guillermo Gómez lo conocimos en Canal Plus, que fue el running back de los Dragons en esa temporada. Y claro, Luis Jones al final pues tuvo que rehacer su vida a partir de una lesión y prosperó económicamente, profesionalmente, todo esto. Y después de muchísimo tiempo volvió al fútbol americano ya en esto de ser presentador y copresentador de 100 yardas con Poncetti, casi diría yo de los fundadores de esta generación de 100 yardas moderna. ¿Y cómo te acercaste tú? Porque yo sé que hay una historia muy chula ahí con tu esposa que estaba por ahí hace un ratito antes de entrar en directo, de cómo realmente, aparte de esa segunda oportunidad, es como también poder brindar a otros también segundas oportunidades. Y creo que para eso Luis Jones es la persona indicada realmente, tío. Yo, como te decía, disfrutamos aquí en casa cada viernes, vemos en diferido los partidos que dan el fin de semana. Por el tema horario es imposible, ¿no? Para mí poder verlo. Entonces el viernes cuando plegamos, nos hacemos una cenita rica y preparamos todo para ver el partido. Por la suerte que teníamos, 100 yardas, los integrantes de 100 yardas, pues se disfrutaba con ellos, ¿no? Y nos gustaba mucho Luis John porque, aparte de, por ejemplo, como Iker, como Aitor, que dan datos y eso está muy bien y me encanta y tal, pero el escuchar a A Luis John, Luis. a Seti, gente que ha estado en el barro, ¿sabes? Que Sí, 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 sí. comentarios, yo qué sé. A mí me encantaba. La verdad es que, no sé, era uno de mis preferidos, la verdad, Luis Johnson. Entonces, se acercaba mi cumpleaños y mi mujer le escribió un mensaje a Luis por redes para que me mandara un audio de felicitándome. Y el caso es que Luis le contestó y no envió un audio de, oye, feliz cumpleaños, que era lícito, podía haberlo Sí, mandado, claro. o ni haber contestado, que no tenía ni por qué, no lo conocía de nada. Me envió un audio tan precioso, o sea, de un ser humano de los pies a la cabeza. Luis Jones, o sea, hubo una frase que me dijo en el audio, que me dijo, para mí primero son las personas y luego viene todo. Para mí eso se me ha quedado grabado aquí arriba. Sí, sí, Hombre, es algo que dije, este tío es de los que no crecen los árboles. exacto. Este tío es, vamos.
y ya me dijo, oye, pues cuando quieras tomamos un café y tal. Y una cosa llegó a la otra y a la semana, como yo estaba ya metido, inmerso en la novela, llevaría mitad de la novela más o menos escrita, se me ocurrió la idea, dije, oye, ¿y por qué no le pido si quiere hacerme la introducción? Hablé con él, nos pusimos en contacto y él encantado. Él me dijo que para mí, o sea, que para él era un honor escribir una introducción, le conté un poco de qué iba el libro, de lo que más o menos quería plasmar y me dijo que encantado. Y ya ves, imagínate, por suerte lo he tenido en la presentación a mi lado y hace poquito compartimos en Sant Jordi. Así es. Y la verdad es que encantado. Dentro de poquito nos vamos a Lloret, que vamos al Festival de Lloret Negre, también con el libro. Ajá. Esa que hablan sobre la escritura y tal. Y pues mira, compartiendo aventuras con Louis Jones. Sí, es que, sí, además es que en esa presentación que estuvimos en el Café La Ópera, que está en el medio de las Ramblas de Barcelona, frente al Teatro del Liceo, que es como un sitio emblemático de la ciudad de Barcelona. O sea, yo cada que paso por ahí y veo ese cafetería, siempre me acuerdo de la ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, que Sí, cómo él traduce y cómo habla de Barcelona. Y creo que al final también para la gente que nos esté viendo desde fuera de España, o fuera incluso en mismo España, fuera de la ciudad de Barcelona, creo que tu libro también es muy chulo por eso, porque te hace como unos recorridos muy buenos de la ciudad, te hace partícipe de la ciudad de Barcelona también. Y no sé si esa también fue tu intención como ser ciudadano de Barcelona, como buen barceloní que supongo que eres, que también quedara plasmado esta relación de Barcelona con esta novela tuya, ¿no? Que además la otra pregunta que te quería hacer es, hablas tú de un quarterback que también tuvo pues una lesión y pasó ciertas cosas y de ahí viene toda la trama. Y curiosamente, no sé si fue coincidencia o no, que coincidió justamente con lo que es la vida real de Louis Jones, ¿no? Entonces eso no sé si fue coincidencia que tú ya lo tenías y luego llegó Luis como un ángel de la guarda para acompañarte en todo el tramal del libro, o lo tenías tú también pensado o no sabías nada de esto acerca de Louis Jones. Bueno, yo empiezo por la última pregunta y así calmamos. Yo de Luis, a ver, sabía que había tenido la lesión, que había estado truncado por el tema que estuvo a punto de ir a los Dragons, pero sí que es verdad que yo a Oliver Vega, que es el personaje principal, el quarterback, era una persona jodida, realmente jodida. Y obviamente la lesión a muchos quarterbacks le trunca la vida. Y es lo que quería plasmar. Que Louis Jones estuvo ahí y bueno, tiene algo de Louis Jones. También te digo que sí, que el personaje en parte tiene algo de Louis Jones, sí. Y sobre lo otro, sobre Barcelona, ¿qué decirte? Yo quería que fuera un personaje más que sintieras que estás en Barcelona, que sintieras el barro, la lluvia, el olor a Reflex. Exacto. Como si estuvieras en Montjuïc de verdad, que tuvieras que bajar a Sants, ¿no? Que notaras eso. Yo quería traer la cultura americana, porque yo soy muy fan de la cultura americana desde pequeñito. A ver, me he criado viendo películas americanas, ¿no? Sí, total. Que soy muy fan. Y quería traer la cultura americana de alguna manera a Barcelona. Porque claro, yo no me veía haciendo una novela hablando de cosas americanas y de una ciudad americana. Claro, totalmente. Entonces dije, oye, ¿por qué no me traigo de una manera que entienda la gente y que vea que es realista, ¿no? Y entonces, pues ha quedado bastante todo bien incluido. La verdad es que Barcelona parecía una ciudad americana, sin serlo, obviamente. Sin serlo, claro. No, además es que estás hablando de mi barrio. Yo estoy aquí en Montjuïc, abajito de la montaña. O sea que por eso se me hizo también muy cercana, muy, muy chula. Iván, como te decía, yo creo que tu novela llega aparte en el mejor momento para todo lo que estamos viendo en la NFL en España. Independientemente de que ahora es verdad, desde el año pasado tenemos Dazn, bueno, Dazn está encerrado, pero ya en 4, a través de 100 yardas, se pueden ver, pues no sé si 3 o 4 partidos cada fin de semana. El directo, ya te digo yo que sí, cada que es un partido de los Rams, yo lo veo en directo, da igual si es jueves o lunes por la noche, que es una mierda, porque empieza a las 2 de la mañana y me voy a trabajar, casi que ni duermo. Pero, ¿cómo has vivido tú
Y ahora vamos a hablar un poco de la NFL. Toda esta evolución de lo que ha pasado en España, porque yo llevo 30 años viviendo en Barcelona y cuando llegué aquí pues era Ponseti, Gómez y poco más que hablábamos de NFL, no había casi nadie y de repente hoy tenemos un boom tan grande que acabamos de ver a Cristian allí siendo fan internacional de los Chicago Bears en Chicago, ¿no? Bueno, en Pittsburgh, pero ¿cómo lo ha recibido el equipo de Chicago? O sea, ¿tú te llegaste a imaginar algún momento, incluso no sé si cuando pensabas esta novela, que llegaría a España a este nivel que hemos llegado? Yo, que era fan de los Dragons desde pequeñito, ¿no? Aquí en Barcelona, sí es de Barcelona, o sea, la gente Exactamente, de mi edad llevamos a los Dragons dentro, ¿no? En el corazón. total. Una pena todo lo que le ha pasado, pero bueno, esperemos que retome el vuelo, ¿no? Eh, pues que si me lo imaginaba, yo creo que no, sinceramente, no me imaginaba que esto pegara un boom tan grande en España. Contento, estoy más que contento, o sea, vamos, yo alabo al equipo de 100 yardas por haber peleado tanto por traer la NFL y darle en este momento el sitio que se merece, el sitio que se merece, o sea, Ponseti porque ha sido el pionero, ¿no? El que peleó en su momento porque Canal Plus lo emitiera, ¿no? Exactamente. Luego a Iker porque el entusiasmo que tiene Iker, o sea, es escucharlo narrar que está saltando en el sofá, ¿no? Está saltando, o sea, su energía, su vibra traspasa la televisión. Yo por lo menos es lo que siento. Y luego si ya tienes a Luis Jones, a Aitor con los datos, a Javi, yo creo que a Paula, ¿no? También que da Sí, un... Paula Páramo, claro. La verdad es que yo, viendo un partido, es que estoy encantado. Si venía yo de los highlights, que en 15 minutos te veías un partido, y claro, lo tenías transmitido por el mundo FL, mundo NFL o lo que sea, ¿no? Sí, Pues escuchar a ellos es como si estuvieras en un bar comentando con ellos el partido, ¿no? Comiendo unas palomitas, sí, sí. lo disfruto algo bárbaro, te lo puede decir mi mujer, porque la verdad es que encantadísimo. El boom que ha dado con Cristian, hasta dónde estamos llegando, que ahora, como me dijo Luis, que puede ser que a Barcelona venga un segundo partido con el tiempo, con el Camp Nou En condiciones. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo tiene que ser? Yo el año pasado no pude ir al Madrid Game, pero espero que sí, por lo menos al de Madrid, si no es el que de Barcelona el año que viene, Exacto. a disfrutar al máximo. Porque tú nunca, o sea, ¿en Estados Unidos has ido a algún partido de la NFL? No, pues sí. Mira que he estado en San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, he estado en Nueva York 2 veces y nunca he podido ir, porque he ido por a lo mejor 3 días, una semana y entre una cosa y otra, nunca he podido, pero yo te envidio, o sea, poder ver a tu propio equipo, campo, o sea, de su Sí, sí, campo, en su campo, sí, claro. energía, esa vibra, bárbaro. Bueno, ahora como vas a ser escritor de éxito, tío, ya vas a poder pagarte tus viajes para ir a ver. Sí, Veo que además eres fan de los Cowboys. sí, sí, sí. Eso sí no lo sabía. Yo soy fan de los Cowboys, pues mira, a mí el equipo de los Cowboys de los 90, ya ves, pues Troy Aikman y compañía. Emmy Smith, a ver, Jerry Jones ya sabemos lo que es, ¿no? Que si no Pero fuera Irving, el equipo no sería lo que es, ¿no? sí, sí, claro. Pero siendo extrovertido como era y bueno, aquello, pues imagínate, a mí yo de los Cowboys me encanta porque siempre es un espectáculo. Sea como el partido de Navidad este que dieron, Sí, y me encanta, no sé, no los veo siempre, no. Sufrir, ya sé que llevan un montón sin ganar ni una partida a la petanca, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Naces y mueres con ellos. pero entonces eres un aficionado que sufre, ¿no? Porque yo veo que los aficionados de los Cowboys, claro, es que tú hablas ahora de los años 90, cuando llegó Jerry Jones, que el primer cosa gorda que hizo fue sacar a Tom Landry como head coach de los Cowboys, que era el legendario hombre del sombrerito que llevó a los Cowboys a unos cuantos Super Bowls muy buenos, sobre todo contra los Steelers, que Igual, perdieron los dos contra Pittsburgh, luego ganaron ya al final en la época de Troy Aikman, pero
pero fue una decisión muy dura y de repente ya no nos acordamos de ese Jerry Jones, ya es como un señor ya mayor que es como que tiene su juguete y no lo quiere dejar, y creo que ahí es el gran problema de los Cowboys realmente creo que es el dueño, que no deja al head coach ni a la gente que sabe de fútbol americano pues hacerla, porque además sigue siendo el equipo de América, como se le llamaba en los años 70, 80 y hasta los 90, es el de mayor afición, yo diría que en México como mínimo, junto con los 49ers y los Steelers, los Cowboys fue el primer equipo que llegó a jugar a México, llegó a Monterrey, jugó mucho tiempo ahí en algunos partidos, fue la primera franquicia que llevó merchandising a México y tiene una gran afición a nivel internacional, pero nunca acaban de dar el callo, parece que gastan mucho dinero en jugadores que no sirven para mucho y luego, no sé, pues pasa lo que pasa un poco como lo que tú dices, esas segundas oportunidades a los Cowboys como que todavía no les llegan. Sí, pasa que es una dinastía, ¿no? Y como por ejemplo te diría que como ha pasado con el Real Madrid, por ejemplo, aquí, que a veces ha tenido galácticos, hay mucha pasta ahí, pero a veces no han sabido jugar bien, ¿no? Es lo que pasa, que a veces el dinero no lo compra todo, ¿no? No. De un equipo el que se reencuentren sus jugadores en el campo, que sepan, se sientan compañeros unos de otros, es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí. Iván, porque el tiempo se nos viene encima. Quería no dejar pasar en un podcast de los Rams, obviamente, que hablásemos de Los Ángeles Rams. ¿Tú qué esperas de los Rams en este año que viene? Porque creo que venimos de un par de temporadas muy buenas como equipo. Se ganó el Super Bowl. Luego todo el mundo decía que la dinastía de los Rams o lo que sea la gran franquicia de Los Ángeles iba a pasar unos 5 o 6 años ahí en el desierto por los salarios que había pagado de jugadores para ganar ese Super Bowl. Tardaron un año más o menos entre que fue un fracaso en la temporada 2022, pero luego con fichajes de las rondas bajas del draft han armado un equipo muy bueno, todavía no tan caro, y ahora tenemos la gran polémica de que con el pick número 13 los Rams cogieron al segundo mejor quarterback del college de los Estados Unidos, que yo para mí es un acierto porque tú no puedes dejarle a los Cardinals, por ejemplo, o quizás los Steelers, un quarterback que puede ser tu quarterback franquicia, que además nos hemos enterado realmente toda esta polémica con Sean McVay, que Sean McVay tuvo una reunión privada a secreta con Ty Simpson y él sabía que le iban a fichar los Rams, pero nadie más lo sabía. Entonces, toda esta polémica que siempre al final en el pre-season se crean muchas historias raras que podría ser para otro libro de historias para no dormir, como ese mi amigo Luigi en México. ¿Cómo ves tú un poco estos Rams del 2025? Que creo que fue el partido aquel de jueves por la noche con los Seattle Seahawks, que yo no dejo de ver esa jugada que Jared Verse estuvo a punto de interceptar y devolver ese pase a la zona de anotación. A Cam Curl casi lo coge en el suelo y de repente una jugada ahí rara, el árbitro marca y entonces los Rams como que de ahí se vinieron, yo creo que psicológicamente, que es un poco lo que habla tu libro, se viene un poco abajo el equipo a nivel defensivo, pero creo que los Rams ahora mismo es, si no el mejor, debe ser el número 2 de potencial ganador del Super Bowl en esta temporada que viene. Yo a los Rams lo veo como un equipo ganador. Como mínimo, yo le pediría que estuvieran en los playoffs de esta temporada. Para mí lo del pick fue una obra maestra lo que hicieron. Me parece bien que lo digas. Número 13, comprar al segundo mejor quarterback y teniendo a Matthew Stafford. El tío con 30, me parece que tiene 38 años. Que lo está petando. Tira fuego ese hombre todavía. Tiene fuego en las manos. Sí. Y con un quarterback, ¿vale? Para tener 10 años más cerrado el tema de los quarterbacks y lo estar viendo ahí que cada domingo puede aprender del hombre que tiene el brazo más elástico de la NFL, que es Stafford. Sí. Jugada maestra. O sea, ahí no hay polémica. Es que no hay polémica. Si lo han hecho una jugada al estilo Green Bay, como hicieron con Love y el Rodgers. Le hicieron lo mismo. Exacto. Sí, bueno, sí, era diferente. Yo creo la diferencia es que realmente Rodgers y los Green Bay Packers esperaban un wide receiver que a Rodgers nunca se lo trajeron del draft.
Pero esta polémica que también hablaban los fanáticos de los Rams, porque tengo a muchos que me lo han dicho, ¿no? Que esperaban un ofensivo, un liniero ofensivo, ya que Rob Havenstein del lado derecho también se ha retirado este año, o un wide receiver, porque Davante Adams pues ya tiene también una edad. Pero claro, en la ronda 3, con el pick 93, trajeron un offensive line, Kagan Truss de Missouri, y después en la ronda sexta, con el pick 197, trajeron a CJ Daniels, que es un wide receiver de Miami, que si tú ves los highlights de este chico, además lo ha dicho Sean McVay también en entrevistas, es que es un Puka Nacua, casi una calca. Es que pasó lo mismo con Puka cuando estaba Cooper Kupp, que decían, ¿para qué traen a Puka Nacua? Es que es muy parecido, sobre todo la manera de coger el balón y el after catch después de las yardas que Kupp consigue. Pues yo creo que los Rams están allí, tío. Y Matthew Stafford, un poco sobrevalorado quizás a nivel histórico en la NFL, pero ha sido un quarterback muy constante y muy bueno. Además, yo creo que su mejor campaña o su mejor momento está ahora mismo, a todos los niveles de físico y deportivo. Sí, exactamente. Yo creo que Stafford, ¿sabes lo que pasa? Que la NFL no perdona, ¿no? No perdona que seas viejo, ¿no? En la NFL como que Exactamente, sí. no lo ven bien, ¿no? Pero Stafford, si sigue sano esa temporada y teniendo todo lo que tiene los Rams, con Puka de receptor, que si no se llega a joder el tobillo, podría ser Sí, épico lo que hubiera hecho. totalmente. Los veo en una Super Bowl tranquilamente, vamos, seguro, seguro. Sí, porque las 2 temporadas anteriores los Rams han estado a 2 jugadas yo creo que de ganar el Super Bowl, porque hubieran ganado aquel partido contra Filadelfia en la nieve, en aquel false start, justamente ese falso arranque que hizo Kevin Dodson, que cuando estaban ya más o menos allí llegando, y luego pues esa jugada con Jared Verse, lo que pasó después en el partido contra Seahawks, también aquel chaval que se le cayó la pelota de despeje, y bueno, fue un poco, pero son detallitos, tío, que al final eso es muy chulo porque, y quiero ya con esto que se nos está yendo el tiempo, un poco llegar o sea, volver como al principio, que cuando tú hablas de todas estas cosas, al final tiene que ver un poco con toda la psicología de lo que uno va viviendo, de las vivencias, de las experiencias. Creo que también tu libro, y eso tenía que decírtelo, y me esperé al final, cuando he visto cuando estabas conectando que estaba ahí tu mujer, creo que el 50% de este libro es ella también, porque te ha dado un apoyo y un empuje tremendo para que llegaras aquí, consolidaras esto, ¿no? Y es una cosa muy bonita, tío, que creo que no sé si te lo dije el día que nos vimos, pero realmente me hizo muchísima ilusión cómo estabais tan compaginados, tío, cómo pudisteis hacer este libro, ¿no? Y tiene que ver, me refiero con esto que hablamos de si se hubiera lesionado Matthew Stafford, si Puka Nacua, tal, todo eso que además ahora Puka Nacua también tiene un montón de problemas a nivel personal, que es un chaval que quiere hacer muchas cosas fuera del campo, que necesita estar jugando todo el tiempo, porque si no se le va un poco la olla, como a muchos, como ha pasado con el quarterback que ahora lo ha fichado Ravens, estuvo junto con Fernando Mendoza para ganar el trofeo Heisman, y quedó segundo. Entonces empezó a insultar a los que habían hecho la votación. Entonces un chaval que está mal, se le va un poco la olla, y por eso, no, o sea, no pasó todo el draft y no lo fichó nadie, lo han fichado a posteriori los Ravens. Entonces, estas cosas pasan ya desde el college, porque es mucha presión también a nivel social en los Estados Unidos para formarte y salir de muchas veces incluso la pobreza, tío. Exactamente, mucha gente que se ha criado en la pobreza es su vía de escape, el poder entrar en college y de ahí a la NFL, ¿no? Y claro, es lo que dices tú, la presión que tienen los jugadores, tienes que hacerlo bien, tienes que, imagínate, no falles, ser el mejor, ese tipo de sentimiento en Estados Unidos es jodido, ¿eh? Es muy Sí, jodido. sí, Y es muy sobre jodido. pues la verdad es que ella me mira con otros ojos. La verdad es que ella me dio el empuje que necesitaba para embarcarme en esta aventura. Qué Y la, chulo. que le he quitado mucho tiempo de pareja, ¿no? Porque Ujú. un escritor no es que se pueda ir a su cabaña, ¿no? A escribir ahí encerrado y tal. Te tienes que meter en el campo o en el momento que tengas en la terraza o donde puedas, en cualquier momento. Exactamente.
dado mucho tiempo y la verdad es que se lo agradezco un montón. Sin ella no es posible, la verdad. Sí, totalmente, tío. Además, toda tu familia, que ese día yo los vi a todos muy emocionados. Mucha gente que te conoce de cerca, que sabe que hay mucho de Iván en este libro, y creo que yo también, con lo poco que te conozco, esto que hemos hablado ahora, lo que he leído, entonces ya sabes, te haces como, te vas armando y vas como cogiendo, dices, sí, es que todo está aquí muy bien conjuntado. Y entonces, dime. Ahí en el libro sobre mí. Que yo un poco para ya cerrar el podcast, me quedé con una frase de la introducción justamente de la que hablas tú de Luis Jones, y me gustaría leerla literal porque me pareció una frase muy bonita, que creo que representa, y es una manera de agradecerte a ti el haber escrito este libro, que Luis Jones se haya acercado a esta parte, ¿no? Así como mirar de detrás de la pantalla del ordenador, mirarte a ti trabajar y entonces compartir esa ilusión. Y él dice en una frase que dice, las 2 segundas oportunidades no son un privilegio reservado a unos pocos, son una posibilidad real, al alcance de cualquiera que decida no rendirse internamente. Este libro es una invitación a creer en eso, a prepararte para cuando llegue tu momento y cuando lo haga, tomarlo con las 2 manos y representarlo de la mejor manera posible. Y eso, cuando hablé ahí, cuando tú presentaste el libro, creo que eso es justamente lo que tú nos ofreces y yo te lo quiero agradecer un montón, porque nos abres como una oportunidad que a veces no somos capaces de ver, ya no solamente en el deporte, en el trabajo, en la vida, con los hijos, con la familia, con los amigos, como que crees que todo es muy oscuro, porque además todo lo que nos bombardea actualmente o normalmente, eso es lo que ahora como llega tan rápido, es como parece como más grande, pero creo que siempre ha sido el ser humano así, que no eres capaz de ver los brillos de luz, que son muchos los que nos... O sea, siempre las segundas oportunidades son constantes, me refiero, y son pocos los que saben distinguirlas y engancharte a ello, ¿no? Entonces eso, yo para terminar te quería agradecer eso justamente, que nos abras un poco esa ventana y que lo hayas hecho además de esa manera tan compartida, ¿sabes? Con tu familia, tu pareja, con gente que te ha ayudado, con Luis que te ha llegado también como a empujar, que yo creo que el libro es tuyo, o sea, me refiero, Luis es como una ventana que te abre como un panorama más grande, pero todo el esfuerzo y todo esto es tuyo, Iván. Yo siempre digo también que el libro es de Luis, es como... Una también es suya, ¿no? Para mí su introducción es como si fuera un capítulo más, aunque sea más corto que un capítulo, pero para mí es un capítulo más. Y sobre las segundas oportunidades es lo que digo. Podemos tener momentos oscuros, todos los hemos tenido. En el barro, ¿no? Pero de lo que trata esto es de ver ese rayo de luz, que todavía sigue ahí, ¿no? Solo tienes que esperar un poco, mantenerte y esperar, como decía Luis Jones, a que te llegue la segunda oportunidad. Porque siempre llega. Siempre llega. No, como dicen en El Cuervo, nunca llueve eternamente, ¿no? Siempre sale el sol. Siempre sale el sol, tío. Siempre sale el sol. Iván, muchísimas gracias por regalarme este ratito. Siempre digo yo que el tiempo de vida que tenemos es lo más importante que tenemos, es lo que realmente vale. Y que te hayas acercado por aquí a compartirlo conmigo es un privilegio, tío. Así que yo aquí cortaría el podcast si quieres agregar alguna cosa más. Yo simplemente estoy muy agradecido que hayas pasado por aquí. Para mí es un honor, la verdad, Humberto. Gracias por invitarme a tu casa y la verdad es que muy contento con haberte conocido y puedo considerarte un amigo más. Totalmente, tío. Eso siempre. A partir de ahora ya esta es tu casa. Cuando quieras nada más toca la puerta. Y aquí hay mucho de qué hablar, tío. La NFL aquí siempre está presente. Saludos a todos por tu casa, tío. Cuídate mucho. Toda tu familia. Muchas gracias, tío. Un beso guapo.